Hola, mucho gusto, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a obtener el circuito equivalente de Thevenin y cómo podemos obtener a partir del circuito equivalente de Thevenin el equivalente de Norton. Y esta relación que hay entre estos dos circuitos, hay un tema que lo trata, que es la transformación de fuentes. Cómo podemos de ir de un circuito de Norton a un circuito equivalente de Thevenin y de Thevenin a Norton. Entonces, en la figura 1 tengo el circuito de Thevenin y en la figura 2 el de Norton. Para que tenga esto una equivalencia, nosotros vamos a observar, vamos a estar interesados en saber cuánto voltaje hay en RL y cuánta corriente va por RL. Si estos dos parámetros son los mismos, tanto en la figura 1 como en la figura 2 con la misma RL, entonces quiere decir que son equivalentes. Es decir, que nosotros vamos a estar interesados en esta resistencia, que es la resistencia de carga, pero nosotros vamos a trabajar con todo lo que no contenga ARL. Entonces, voy a, voy a, voy a tratar de explicar el cuándo es válido esta transformación de fuentes. Entonces, dijimos que nosotros vamos a estar interesados en cuánta corriente y cuánto voltaje. Entonces, para esto voy a quitar los subíndices. Entonces, a esta le voy a llamar IS, P fuente y BS. ¿Cómo podríamos saber el voltaje, la caída de tensión en RL? Esto se puede obtener a través de un divisor de voltaje. Entonces, el voltaje en RL va a ser igual a BS entre la sumatoria de R más RL por RL. ¿Y cuánta corriente va a atravesar en este circuito equivalente de Norton? Esta RL. Bueno, entonces esto mediante un divisor de corriente, que sería I en RL, y esto va a ser igual a RL por IS entre R más RL. Nosotros debemos de asegurar que sea el mismo voltaje y la misma corriente. De esta ecuación voy a pasar esta RL dividiendo para que me dé la corriente. Entonces IS es igual a BRL entre RL, y esto va a ser igual a BS entre R más RL, y esto es igual a, bueno, me tiene que quedar igual a esto. Vamos a forzar a que quede de la misma. Ahora voy a igualar estas dos expresiones donde BS más RL y esto es igual a R de IS entre. Si nosotros igualamos este término de acá, lo paso multiplicando y se elimina con este. Bueno, se hace la unidad. Entonces observa lo que nos queda, que es BS es igual a R por IS, que esto no es más que la ley de Ohm. Observa que R no varía, que es la misma en ambos circuitos, que sería esta resistencia de aquí y esta resistencia de aquí. Lo único que van a variar es este y es este. ¿Y cómo se relaciona? Mediante una ley de Ohm.
Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a pasar a lo que es obtener el circuito equivalente de Thevenin. Ahorita voy a explicar por qué quería introducir este tema con esta transformación de fuentes. Entonces 2, aquí es 12. Aquí es 10. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos aquí una resistencia, no importa el valor que sea, nosotros vamos a ver al circuito desde esta resistencia, y lo único que nos va a interesar es que RL, el voltaje, y la resistencia que ve este elemento hacia acá. Nosotros vamos a trabajar con todo esto de acá, pero vamos a estar preocupados cuál es el voltaje que va a recibir esta RL. Para obtener nosotros este circuito equivalente de Thevenin, lo primero que necesitamos es calcular la resistencia que se ve. Para eso, si nosotros tenemos fuentes de voltaje, la vamos a cortocircuitar mediante un alambre, y si tenemos fuentes de corriente, se va a abrir el circuito. Entonces voy a obtener primero la RTH y voy a abrir el circuito de la fuente de 15 amperios, sería esta, y me queda de la siguiente forma. Aquí ahora voy a hacer la sustitución. Voy a obtener serían 20, 12. Como están en paralelo, mi resistencia RTH es de 7.5 ohmios. Recuerda que el paralelo es la suma de los inversos. 20 más R de 12. Y bueno, me queda esta resistencia de 7.5. Ahora voy a obtener cuánto voltaje recibe esa RL, y para eso voy a otra vez activar esta fuente que es de 15. Y observa que el voltaje VA es el mismo voltaje que cae en esta resistencia. ¿Qué podríamos hacer aquí? Para nosotros poder resolver esta ecuación, podríamos hacer este circuito, podríamos hacerlo por el método de nodos, que sería aquí uno, aquí otro y aquí otro. O podríamos incluso, fíjate que tenemos una fuente de corriente en paralelo con esta resistencia de 8, podríamos utilizar lo que vimos anteriormente, una transformación de fuentes. Entonces voy a hacer eso. Voy a realizar esta transformación de fuentes y la voy a sustituir por esta fuente de voltaje que es de 120. Y ve que qué sencillo nos quedó nuestro circuito.
Es decir, que nosotros vamos a poder resolver este circuito mediante una ecuación, mediante una incógnita, con una incógnita. Entonces voy a plantear esta ecuación que me quedaría 120 por mi corriente, que es 8 más 2 más 12 más 10. Y entonces mi corriente a través de esta, de esta BA, de esta resistencia, va a ser 120 entre, serían 32, y esto me queda que es de 3.75 amperios. ¿Cuál es la caída de tensión en esta resistencia de 12? Entonces, es 12, que esto es igual a BA, esto es igual a la corriente que atraviesa por la resistencia de 12 amperios, de 12 ohms. Entonces, BA es igual a 12 por 3.75 amperios. BA es igual a 45 voltios. Entonces, así de sencillo, nosotros podemos obtener este circuito equivalente, y esto me queda de la siguiente forma, que sería 7.5 por una resistencia RL. Ahora, para nosotros pasarlo al circuito equivalente de Norton, recuerda que mediante una transformación de fuente se puede obtener, y que me quedaría 45 entre 7.5, y la resistencia es la misma, 7.5 ohmios. Entonces ya obtuvimos los dos circuitos, tanto el de Norton como el de Thevenin. Ahora, este es un caso pues sencillo, donde tú puedes desconectar y simplificar, puedes obtener el valor de R mediante una simplificación de resistencias. Pero voy a poner un circuito que es un poco más complicado, y bueno, es clásico que nos pongan circuitos este, de este nivel en exámenes, o cuando nosotros no podemos desconectar todas las fuentes y nosotros tenemos que hacer el empleo de una estrategia para obtener la resistencia y el voltaje, diferente a la que se mostró anteriormente. Aquí está nuestra resistencia RL, aquí están los bornes en los cuales queremos obtener tanto el voltaje como mi resistencia equivalente RTH. Entonces, lo que voy a hacer aquí, observa, voy a desconectar esta fuente de 72 voltios mediante un cortocircuito. Quiero que observes cómo es que voy a empezar a redibujar mi circuito. 20, 8, 5 y entonces me queda de la siguiente forma. En esta rama, aquí estaba nuestra fuente de 72, que la cortocircuitamos con el objetivo de obtener RTH. No sabemos este valor.
Ahora nosotros, fíjate que esta resistencia de 20 está en paralelo con la de 5 porque comparte dos nodos, pero la de 5 está en serie con la de 8, entonces no podemos reducirlo. Aquí incluso podríamos utilizar una transformación de delta a estrella, creo le llaman, que sería aquí poner y utilizar unas ecuaciones que ya están calculadas y todo, pero en esta ocasión no vamos a hacer uso de eso. Vamos a dejar así nuestro circuito. Vamos a emplear una técnica para saber este RTH. Recuerda que esta resistencia está relacionada mediante la ley de Ohm. Ahora, nosotros, para saber el valor de R, vamos a despejar el voltaje y la corriente. ¿Cómo podríamos nosotros utilizar esta relación para obtener R? Vamos a introducir una fuente de voltaje en estas terminales, más o menos, de 1 voltio o 10. O sea, lo que queremos es un valor sencillo. No vamos a poner aquí 486 o algo así. Vamos a hacer algo, necesitamos simplificar, entonces por eso ponemos o proponemos este valor de 1 voltio. Entonces tenemos este valor, nos faltaría la corriente y nosotros obtenemos la resistencia. Todo lo que necesitamos saber es la corriente por esta fuente. Voy a redibujar el circuito. Para eso voy a enumerar los nodos. Aquí le voy a poner el nodo 1, 2 y este va a ser el 3, que va a ser tierra. Observa que nuestra tierra viene todo esto hasta por acá. Entonces voy a redibujar el circuito. Fíjate que mi fuente está entre los nodos 1 y 3. Entonces voy a poner aquí con otro color, aquí mi nodo 1 y aquí mi nodo 3. Ahora, en el nodo 1, observa que hay una resistencia de 8. Entonces voy a poner una resistencia de 8 y que llega al nodo 2. Voy a poner aquí nodo 2. Y en el nodo 2 hay dos resistencias, una de 20 que llega al nodo 3, una de 20, aquí 20, al nodo 3, ok, y una de 5 que llega al nodo 3 igual. A ver, aquí ponemos 5 y esta tiene que ser igual el nodo 3. Y el nodo, hay una resistencia de 12. Voy a poner 12 y que llega igual al nodo 3. Entonces, bueno, de esta forma me queda aquí mi circuito. Voy a borrar este 3 para que no nos confundamos. Entonces ya está redibujado mi circuito. Es decir, que nosotros pasamos de esta topología a esta, que dice exactamente lo mismo, porque los elementos están entre los mismos nodos. Observa que la de 12 está entre 1 y el nodo 3, que bueno, lo borré, que sería 12
1 y nodo 3, la de 5 está entre el 2 y el nodo 3, 5 está entre 2 y 3, 8 está entre los nodos 1 y 2, 1 y 2, la de 20 está entre 2 y 3, está entre 2 y 3, y mi fuente que está entre el nodo 1 y el nodo 3. Entonces, bueno, nos queda de esta forma. ¿Por qué hicimos este cambio? Para facilitarnos para no equivocarnos. Y voy a colocar la tierra en el nodo 3. Recuerda que mi nodo 3 abarca, voy a pintar en rojo, abarca todo esto que va a ser mi tierra. Ok. Bueno, entonces, esta fuente es de 1 voltio. Entonces voy a resolver por el método de nodos o de mallas. Vamos a utilizar una técnica. En esta ocasión nos conviene por el método de nodos. Observa que el voltaje en el nodo 1 ya lo tenemos, que es igual a 1 voltio, que es lo que nos entrega la fuente aquí. El voltaje en el nodo 3 es igual a 0 porque es tierra, y nada más nos queda el voltaje en el nodo 2. Por eso voy a plantear la ecuación. Es V2 menos 1 voltio entre 8 más V2 entre 5 más V2 entre 20, y esto es igual con 0. Una vez que nosotros planteamos, vamos a resolver esta ecuación. Entonces es V2 es igual a 1 octavo más 1 quinto más 1 veinteavo. Esto es igual a 1 octavo. ¿Sí? Y bueno, nos queda que V2 es igual a 1 octavo entre, serían 3, 8, sería 1 tercio y un 1.33. Entonces aquí nosotros tenemos 0.33 voltios. Recuerda que lo que nos falta es la corriente que va por aquí, que llega al nodo 1 y se distribuye una parte para acá y otra parte de este lado. Entonces vamos a decir así, aquí voy a poner corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces mi corriente 1 es igual a I2 más I3. Entonces I1 es igual a, ¿cómo se saca la corriente a través de una resistencia? Es el voltaje entre la resistencia, que es el voltaje en 1 menos el voltaje en 3 entre 12 más el voltaje en 1 menos el voltaje en 2, en el nodo 2, entre 8. Sustituyendo los valores, sería voltaje 1, que es de 1 voltio, entre 12 más voltaje 1, 1 menos 0.333 entre 8, y mi corriente 1, que sería de 0.0833 más 0.0833. Entonces mi resistencia es igual a B entre I1, y que esto es igual a 2 por 0.0833
y este es 1 voltio, y esto me queda que es igual a 6 ohmios. Entonces voy a poner aquí que mi RTH es de 6 ohmios. Ahora, ya para finalizar este cálculo, nos falta obtener el voltaje en estas terminales. Recuerda nuestro circuito original. Entonces voy a volver a activar mi fuente de voltaje, que es de 72. Voy a hacerlo en otra hoja. Entonces quedaría 72. Y este es de 8, 20, 5 y 12. Ahora, voy a volver a redibujar mi circuito para entender un poquito más a qué es igual este voltaje VA. Recuerda que mi RTH es de 6 ohmios. Entonces voy a redibujar mi circuito, que serían 72. Sería aquí 12, 5, sería 8, sería 20 y B. Entonces, mi voltaje VA es igual al voltaje que hay en la resistencia de 8 más la caída de voltaje que hay en la resistencia de 20 ohmios. Entonces necesitamos saber qué corriente pasa si nosotros lo ponemos en términos de corriente por R de 8 ohmios más y que pasa a través de la resistencia de 20 ohmios por mi resistencia de 20 ohmios. Entonces este es igual. Ahora voy a utilizar el método de mallas. Aquí voy a tirar mi lazo 1 y mi lazo 2. Mi lazo 2. Y voy a plantear la primera ecuación. Entonces mi corriente 1 más 12 más 8 más 5 menos 5 por I2, y este es igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Voy a plantear la segunda ecuación. Serían 25 de I2 menos serían 5 de I1. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones planteado. Ahora lo que nos resta es hacer un poco de álgebra y saber el valor de 1 y 2. Entonces voy a agarrar la ecuación 1, voy a despejar. Bueno, primero la voy a simplificar, que sería 25 de I1 menos 5 de I2, y esto es igual a 0, y me queda que 5 de I1 más 25 de I2, esto es igual a 72. Voy a pasar a este lado, voy a despejar, voy a simplificar la primera ecuación, la voy a dividir toda entre 5, y me quedará en 5I1 menos I2, y esto es igual con 0. Y la segunda ecuación la voy a dejar igual. Voy a despejar I2, que es en romano, 5 de I1 romano, y lo voy a sustituir ya directo
en la otra ecuación, que sería 5 de I1, y esto es igual a 72. Entonces es 5 de I1 más 125 de I1, y esto es igual a 72, 120 de I1, 72, I1, 72 entre 120, esto es igual a 3 quintos, y 1 es igual a 0.6 amperios. Entonces I2 es igual a 5 veces por 0.6 amperios, y esto es igual a 3 amperios. Entonces dijimos que el voltaje VA es igual a la corriente por I8 por 8 ohms más la corriente que pasa por la de 20 por 20 ohmios. Entonces VA es igual a la de 8 es I1, si es I1, ¿sí? Que es 0.6 por 8 más 3 por 20. Entonces esto es igual a 64.8 voltios. Entonces este circuito que tenemos aquí lo podemos reducir a una fuente y una resistencia, que es 6 ohmios y 64.8 voltios. ¿Sí? Y pues para obtener el circuito equivalente de Norton, hacemos una transformación de fuentes, que me queda la misma resistencia y sería 64.8 voltios entre 6. Recuerda que esta ley de Ohm influye mucho en la transformación de fuentes. La técnica que utilicé anteriormente, que incluí esta fuente de corriente, se utiliza. Imagínate que aquí no tuviéramos una resistencia. Esta es una suposición, de un caso. Que tuviéramos una fuente controlada de voltaje por corriente, de cuenta IX, que sería 3 por IX. Entonces, aquí las fuentes independientes sí las podemos cortocircuitar mediante un cable aquí, pero estas fuentes ya no podríamos cortocircuitarlas. Entonces, para obtener R, incluimos, aquí quitamos esta resistencia RL e incluimos nuestra fuente de voltaje de 1 voltio. Entonces aquí ya tenemos una corriente IX que activa esta fuente, y nosotros podemos obtener la resistencia R calculando el valor de esta corriente. Entonces aquí ya te expliqué los dos casos, uno cuando
el circuito nada más contiene fuentes independientes y podemos desactivarlos o abrir el circuito para que las fuentes de corriente no influyan y obtenemos el valor de R, o cuando tenemos fuentes controladas y tenemos que incluir esta fuente de prueba para obtener la resistencia de Thevenin. ¿Qué te pareció el video? ¿Crees que me falta profundizar en este tema? Si es así, házmelo saber y con mucho gusto preparo más videos en los cuales incluyamos esta fuente de prueba. Nos vemos en el siguiente.